Muy bien, estamos de vuelta y como les adelanté, vamos a hablar de árboles y cuáles son los mejores árboles para plantar en San Juan, teniendo en cuenta lo que todos necesitamos cuando empieza el verano, que es sombra, que crezcan rápido, sí, pero sobre todo tener sombra, que con este calor es algo muy, pero muy preciado. Y tener en cuenta también que no necesiten tanta agua. Para hablar al respecto trajimos a un especialista, él es biólogo, Martín Almirón. ¿Cómo estás, Hola, Martín? ¿cómo estás? Mucho gusto. Bienvenido. Bien. Vos sos, además de biólogo, especialista, o sea, trabajás en esto, investigación. Me acuerdo que hasta un libro escribiste con colegas sobre el tema. Sí, llevamos varios años en el tema. Como biólogo, digamos, conocemos mucho las plantas nativas, ¿no? Yo estoy en una clase que es de la Facultad de Exactas, que es Botánica Sistemática, donde estudiamos todas las plantas. Es una materia de tercer año que se dedica al estudio de todas las plantas. Y básicamente la estudiamos no solamente desde la filogenia, la parte evolutiva, sino desde el uso. Desde el uso. Y en ese sentido, bueno, tenemos un uso, ¿no es cierto?, por supuesto alimenticio, qué sé yo, pero el arbolado es fundamental, sobre todo en las zonas como la nuestra, ¿no? Y la buena planificación, porque por ahí plantamos un árbol porque nos lo regalaron, porque estaba barato en el vivero, porque lo vimos en otra provincia cuando viajamos y era lindo, pero después se transforma en un verdadero problema. Hablábamos fuera de cámara, tengo un sauce en la puerta de mi casa. Es realmente un problema ese árbol. Es hermoso, pero no sería el más adecuado. Sí, el principal problema me parece que es la falta de planificación. Es como que uno ve el árbol y no lo está pensando de acá a 10 años, por empezar, ¿no? Que es más o menos la edad que el tamaño del árbol un poco se estabiliza, ¿no?, el crecimiento. Pero entonces no tenemos en cuenta por ahí que si ponemos un árbol muy grande nos puede tapar todo el jardín o todo el fondo. Si está mal regado, poner el sauce que mencionás vos, es muy débil, las ramas se empiezan a enfermar y se termina siendo un problema, ¿no? Y después hay árboles que son la sombra demasiado oscura, y también eso es algo que por ahí hay que tener en cuenta. Si la floración es muy sucia, entre comillas, ¿no?, si necesita mucho mantenimiento. Pero lo principal que tengo que tener en cuenta es la posibilidad de riego y que el suelo sea de calidad. Y teniendo en cuenta esto, ¿no?, las posibilidades de riego que acá en San Juan son reducidas, más aún hoy que estamos en plena crisis hídrica. ¿Cuáles son los mejores árboles, si se los puede llamar así, para plantar en San Juan y que nos den sombra? ¿Viste? El que tenés en la puerta de la casa o quizás en el fondo, también en el patio para sentarte a tomar mate abajo. Bueno, en ese sentido, por suerte, es cuestión de estar un poco atentos. Las plantas llevan adaptándose a cada región hace miles de años, ¿no? Entonces nosotros tenemos un contexto de plantas nativas que están sumamente adaptadas a la falta de agua, básicamente. Acá llueven en San Juan 100 milímetros por año. Pensá en Misiones, por ejemplo, llueven alrededor de 2.000, 2.200, ¿no? Entonces la proporción es mucha. Y las plantas nuestras están adaptadas al calor extremo, al frío extremo también, porque hay que tener en cuenta eso. Muchas veces uno trae plantas del norte y el problema lo tienen en realidad en el invierno, porque se les hiela, ¿no? Entonces, bueno, esos son los detalles que hay que tener en cuenta. De las nativas tenemos un amplio stock de especies disponibles, algunas que son de un crecimiento enorme, como por ejemplo un buen algarrobo, crece rápido cuando uno le da un buen suministro de agua. Y después tenemos, ahí justamente hay un algarrobo en pantalla, y ese soy yo. Yo mido 2 metros, así que para que se vea es muy muy alto, alto, muy claro. Claro, es un árbol grande, pero fíjate que tiene una muy buena proyección de copa, y después las ramas no necesitan ser tan dañadas cuando se hace la poda para limpieza de los cables. Bien, no necesita mucho como poda y mantenimiento. No, para nada, hace una buena copa. Y, bueno, ¿tiene espinas el algarrobo? Tiene espinas el algarrobo. Nosotros estamos, por suerte, encontramos unas variedades que no tienen espina prácticamente, así que estamos produciendo ese árbol. ¿Qué es ese? Ese, ajá. Bien. Lo bueno que tienen las nativas es que como están adaptadas a vivir en estas condiciones áridas, cuando uno les suministra un riego extra de agua, en primavera sobre todo y en verano, la planta te lo agradece creciendo rápido, ¿sí? Entonces, y aparte son maderas muy duras, son maderas muy lignificadas. Digamos rápido, ¿adquieres altura en cuántos años más o menos? Y ese arbolito tiene que tener 10, 12 años más o menos, ¿sí? Bien. Convengamos que, a ver, el asfalto suele ser un problema para la vegetación, y las acequias que tenemos en San Juan están muy deterioradas, ¿sí? Son la mayoría
han quedado de los años 60. Bueno, ahí vemos una imagen, ¿no? Por supuesto, además de la construcción de la acequia, mugre, la cuestión cultural que es fundamental. No, y las acequias ya no funcionan como un sistema de riego. Pocas veces las vemos con agua, sí, ¿no? Lo que ha ocurrido en San Juan es muy particular, lo hemos estudiado bastante, y es que lo que ha cambiado mucho, sobre todo en el microcentro, fue la construcción de la avenida de Circunvalación. Eso modificó mucho el sistema de drenaje de la ciudad. Sí. ¿Sí? Entonces, muchas plantas del centro están en estado bastante crítico, dada la falta de agua, porque se rompió, en cierto modo, la pendiente natural y el drenaje natural que tenemos en esta cuenca, ¿no? Bien. Entonces, bueno, ese es un tema importante. Ha quedado el riego, básicamente, algunos riegos largan, por supuesto, los municipios de vez en cuando sobra agua, y ha quedado un poco a merced de que el vecino riegue. Y después una cosa fundamental, de las cañerías rotas bajo las calles. Entonces, muchas plantas, en definitiva, de modo subterráneo, esas raicitas tienen sensores de humedad y van buscando donde hay humedad. Que es un problema, ¿no? Porque muchísimas veces las raíces se meten en baños, las cañerías de las casas y bueno, la rompen. Hablábamos también, creo que la última visita de la arquitecta del programa, Laura Cocinero, que nos contaba eso. Uno de los principales motivos, digamos, de roturas y demás en las casas son las raíces de los árboles. Sí, tiene que ver con varios factores. Yo diría, uno principal y es el que es determinante para el resto de la vida de la salud del árbol, como de la salud edilicia de cualquier construcción, es el correcto plantado, ¿sí? Y el correcto riego, son los dos elementos fundamentales. Entonces, ya me seguís hablando de las especies, pero quizás es más importante empezar cómo debemos plantar un árbol, ¿no? ¿Qué hay que tener en cuenta sobre el lugar y la forma de plantarlo? Bien, lo primero, o sea, diferenciemos dos categorías principales, ¿no? Lo que sería el arbolado de alineación, que es en cierto modo el que históricamente ha dependido del gobierno o de los municipios, ¿no? Y después el arbolado del fondo de la casa, que uno en cierto modo pone lo que quiere. Ese esquema está interesante porque muestra el correcto plantado, que tiene que ver con bajar la posición del cuello de la planta, ¿no? De donde cambia de tallo aéreo a corteza, bajarlo 20 centímetros aproximadamente, ¿sí? Se le pone tutor sí o sí, necesitan estas plantas un tutor. Todos los árboles que plantemos con tutor. Sí, sobre todo en los primeros 2 años, hasta que el tallo engrose bien. ¿Qué quisiste decir con bajar? No entendí mucho. Eso de bajar bueno, a nivel de, fíjate, hay un nivel superior que sería más o menos la línea de vereda. Bien. ¿Sí? Y después hay una pendiente hacia abajo. Ah, no plantarlo como... Superficialmente no. No, tiene que estar más abajo, más o menos 20 centímetros por ahí. O si no, en el caso que no quede alternativa, hay que hacer una cazuela, se le llama, o directamente un bordo, dándole un alto de 10 centímetros. Como una contención. Claro, exactamente, porque es la forma que uno tiene de regar y que el agua infiltre profundamente, ¿sí? Sobre todo los 2 primeros años es crucial esto, porque vos lo que tenés que asegurar es que a nivel de raíz se forme una cuestión que se llama bulbo húmedo, ¿sí? Es mantener las raíces hidratadas. Eso se suele estimular, ahora se está proponiendo mucho un tubito de plástico. Eso te iba a preguntar, porque lo había escuchado y ahora lo estoy viendo en el dibujo. Bueno, eso se propone, es un tubo plástico de unos 10 centímetros de diámetro más o menos, con piedras abajo, y arriba se le suele poner una tela mosquitera, algo así. De esa manera el riego es más eficiente en los primeros años, ¿sí? Ya cuando el árbol crece mucho, ya ese sistema no deja de tener sentido, ¿sí? Pero lo más importante es asegurar el bulbo húmedo en la raíz. Entonces, primer paso, plantarlo a esa profundidad, ¿sí? Esta taza tiene que tener entre 80 centímetros por 80 aproximadamente y 1 metro, más o menos, ese es un tamaño adecuado para que después no levante la vereda, y hacer riegos, en vez de regar todos los días un poquito como si se regara el pasto, hay que hacer en primavera 2 riegos semanales, ¿sí? Que inunden esa taza. Entonces, eso asegura que el agua baje, sobre todo si regamos a la tarde mejor o a la noche mejor, porque el riego superficial que uno hace con la manguera como si fuera pasto, en realidad vos lo que estás haciendo es darle una señal a las raíces superficiales de que la humedad está ahí, en la superficie. Entonces las raíces empiezan a crecer ahí, ¿sí? Las raíces simplemente van donde hay agua. Cuando uno riega bien, el bulbo húmedo
mantiene, es como que estimula el crecimiento de las raíces hacia abajo. Para abajo. Claro, exactamente. Entonces, bueno, es el formato, hacer un buen riego, no tenerle miedo, digamos, que se inunde esa taza, porque Bien. eso va a drenar hacia abajo. Y también acordarnos que un árbol necesita nutrientes, ¿sí? O sea, cada tanto, una vez por año, sobre todo en primavera, está bueno echarle estiércol o comprar triple 15, hay algunos nutrientes que son vitales para esto, ¿no? Esa es la forma básica de cómo plantar un árbol. Y después, bueno, los cuidados son estar muy atentos, ¿no es cierto? El árbol no cualquiera identifica lamentablemente los problemas del árbol, porque a veces se acusan, qué sé yo, problemas a nivel de nutrientes de raíz. Algunas especies hacen que el borde de la hoja se ponga de un color particular. Sí. Entonces, a veces conviene llamar a un profesional que vaya y lo vea al árbol a tiempo, ¿sí? Porque a veces nos llaman cuando el árbol está Claro, en condiciones ya muy complicadas, ¿no? Pero qué importante, porque todos tenemos un árbol en la puerta de Sí. la casa, pero no todos sabemos esto, Sí, ¿no? Por ahí sí. plantamos el árbol y lo regamos, como vos decís, muy Claro, superficialmente. ese riego no sirve, al contrario, es como que al árbol le estás dando la señal de que no profundice las raíces, sino que las mande para arriba. Incluso se me vienen a la cabeza tantos lugares donde no hay, digamos esto, la taza, no sé Claro. si está Sí, bien, sí, sí. pero la taza del árbol bien marcada. Claro. Hay lugares donde esté el árbol y baja directamente Sí. a la acequia que está medio rota, lugares Sí. donde el cemento llega hasta el tronco Claro, del árbol, sí. entonces ahí cómo lo regás al árbol. Bueno, ahí Esto, ¿no? ese ejemplo no es de esta ciudad, pero bueno, es Bien. válido, lo hemos visto esto en nuestras calles. Eso pasa cuando la taza se hizo mucho más chico y no se proyectó el diámetro, o sea, el árbol no crece en altura, sino también crece en diámetro, ¿no? Claro. Ahí se proyectó una taza chica y esa especie justamente es un álamo blanco, es muy poco recomendable para este tipo de plantaciones así urbanas, ¿no? Bien. Entonces, bueno, hay que pensar, para que un árbol esté saludable y cómodo, tiene que tener una taza de, como te digo, un cuadrado más o menos para que sea fácil de imaginar, de 1 metro por 1 metro, anda bien. Bien. Hasta 80 por 80 centímetros nos podemos bajar. Hay que mejorar el suelo, tiene que estar, como te digo, por abajo del nivel de vereda, ¿sí? Y el riego tiene que ser el adecuado. De esa manera empezamos bien, ¿sí? Y después lo que me contás de las acequias es cierto. O sea, muchas acequias están bien construidas y tienen que tener parte o sea, no tiene que estar completamente impermeabilizada. Bien. ¿Sí? Cuando está completamente con hormigón, por supuesto el árbol no tiene forma de llegar ahí. Claro. ¿Qué busca? Las pequeñas grietitas. Y ahí es donde mete raíz y empieza a romper. ¿Sí? Claro. Tiene mucha fuerza. Entonces una acequia está bien construida cuando está impermeabilizada en los sectores donde no hay árbol, pero está libre, o sea, deja un espacio donde la tierra está en contacto directo con el agua, que es donde va el árbol, ¿sí? Bien. Lamentablemente, las acequias tienen poca agua, ¿sí? Necesitan, o sea, están pensadas como para que esté circulando el agua con mucha más frecuencia a la que tenemos hoy en día. Entonces, un poco recapitulando lo que te decía que ha quedado un poco en disposición de cada frentista, Claro, cuidar su el árbol, riego. ¿sí? Eso es crucial. Una vez entonces que sabemos cómo cuidarlo y cómo plantarlo, bueno, ahora la elección de la Sí. especie es también importante. Sí, sin duda. Tenemos que ver, o sea, tenemos que analizar el árbol, qué queremos, qué necesitamos nosotros. Necesitamos sombra, necesitamos crecimiento rápido, nos gustan las cuestiones ornamentales como floración, por ejemplo. Le vamos a poder hacer poda, eso es fundamental, y después la superficie que necesitamos cubrir. Bien. Porque una cosa es un arbolado para una avenida, donde por ejemplo es muy conocida acá en San Juan, la avenida Rawson o la Rivadavia o la Laprida, que tiene unas tipas enormes, Sí. son muy bonitas. Bueno, eso es un árbol de una gran magnitud, pensado justamente para calles con mucho tránsito. Bien. ¿Sí? En cambio, no es muy adecuado ese tipo de arbolado para un barrio pequeño. ¿sí? Bien. Hay que buscar plantitas que tengan el tamaño de una mora, por ejemplo. Bien. ¿sí? Pobres moras, tan castigadas que tenemos. Bueno, ahí se ve justo una imagen Por la poda, de la ¿no? mala poda. Sí, eso es un desastre. Que bueno, hay que ir reemplazando el arbolado. Estos árboles se pusieron en los años 60, ¿sí?
y están en ese estado, bueno, ¿Por por qué la se falta de puso tan cuidado. de moda la mora en San Juan? Bueno, porque la verdad que le hace mal a todo el mundo, las alergias. Sí, hay ciertos mitos. Mira, la mora, a ver, lo principal y fundamental es entender que es una especie exótica, es Sí. china, viene de la zona de ¿De China. China? Sí. La seda, Sí. la seda de tela, se hace con la polilla que come exclusivamente la hoja de mora. ¿Sí? Mirá. Entonces, pensamos por ahí que los grandes emperadores chinos vestían con esa tela, ¿no? Hecha con hojas de mora. Bueno, la mora, ¿por qué se elige? Primero, es fácil de reproducir. Sí. Yo agarro una rama de mora, la meto 2 días en un balde de agua, después lo pongo en tierra y va a enraizar. Bien. Entonces es barata. ¿Sí? Después, lo que se ha buscado con la mora es el crecimiento rápido. Las Claro. moras crecen rapidísimo cuando tienen agua. Otra cosa súper importante es que es de hoja caduca. Claro. Entonces, en nuestros desiertos es muy buscado eso porque normalmente cuando necesitamos la sombra es en verano. Bien. ¿Sí? Entonces ahí tiene una sombra bien densa, bien profunda. Pero en invierno lo que necesitamos es que el sol entre a la casa, por ejemplo, a un ventanal, qué sé yo. Entonces ahí es cuando la mora larga todas las hojas. ¿Sí? Respecto a la alergia que decís, en realidad se están empezando a estudiar, hay algunas pruebas de que el alergénico más fundamental que hay a nivel de polen tiene que ver con el pasto, más que nada. Más ¿sí? que la mora. Sí. Bien. La mora, lo que tenemos es que es una especie, nosotros la llamamos diclinodioica, es que hay una mora macho y una mora hembra, Bien. digamos, ¿sí? La mora hembra no se planta mucho porque es la que tiene frutito que mancha el piso, Sí, ese morado. rojo, ajá, claro, sí. que se come, que es muy Sí. rico. Lo que plantamos es el pie masculino, Sí. que tiene es una inflorescencia, esa que cuando cae, ¿viste? El polvito. Claro, larga el polen para todos lados. Sí. Bueno, plantamos el pie masculino, principalmente por esto, para que no manche tanto la vereda. Pero bueno, es una especie barata, de crecimiento rápido y que tolera mucho la poda bestial que le hacemos. ¿sí? Entonces, más allá de que estéticamente no le pueda gustar o no la mora, sería práctica la mora para Y- generar sombra. Sí, es una especie rápida, o sea, tiene un montón de ventajas. Bien. Tenemos alternativas, por supuesto que tenemos alternativas, se está haciendo un reemplazo bastante importante en la provincia, pero bueno, son decisiones que se pusieron esas especies en los años 60, ¿sí? 70, ponele. Bien. La mora, los plátanos enormes que tenemos, que están también, hay muchos que reemplazar. Enfermos, sí. Sí, y se están buscando especies que están adaptadas a la región, que por ahí vienen de otras regiones. Los árboles de la peatonal que tan polémicos fueron, Sí. le costaron la elección a un intendente y Totalmente, todo, sí. pero están espectaculares Son ahora. fantásticos. Eso le debemos el agradecimiento, en particular a Justo Márquez. Sí. Fue uno de los biólogos que propuso esa especie y en su momento fue bastante discutido. Sí. De todas maneras, bueno, el ibirapitá, que es esa especie, viene de la zona de Corrientes, Entre Ríos, por allá. Y bueno, ya se demuestra lo bello que es, lo bien adaptado a la Y región. crece también rápido, Crece porque rápido. ¿hace cuánto se planta? Sí, se han plantado, no sé, hace como 8 o 10 años más o Sí. menos. Ha crecido muy rápido, pero porque se lo ha plantado bien y se le suministra un riego adecuado. ¿sí? Buena agua. Sí. Aparte de la peatonal, los plátanos que habían en esas calles ya eran un peligro, ¿sí? Bien. Por falta de agua. Las tazas ya estaban todas cubiertas por raíces, por el mismo tronco. Entonces, en muchas excavaciones que se hicieron cuando se reemplazó el piso de la peatonal, se veía que no tenían prácticamente sistema radical. Claro. Entonces, árboles muy altos, enfermos, Sin raíz. sin que sistema lo- radical, sin buen riego, bueno, era un peligro. ¿sí? Entonces, cuando se cambia todo el piso de la peatonal, se decide implantar y ahí fue cuando Justo Márquez propone esta especie y se acepta, porque, bueno, cuando se decide había gente que conocía, ¿no? Martín, y ya hablamos entonces de árboles para sombra, recomendados para San Juan. El algarrobo nos mostraste Sí, uno, bueno, sí. la mora sería como una opción. El que Sí. esté en la peatonal. ¿Y cuáles otros podemos, quizás que no conozcamos tanto? Sí, mira, tenemos un montón de especies acá en San Siempre Juan. pensando en la sombra, Sí, digamos. sí, sí. Tenemos los aromitos, los espinillos, por ejemplo. Ese, por ejemplo, que está en pantalla, Sí. es un aromito que está acá en San Juan. Yo ando sacando fotos de plantas Bien. siempre para ver cuáles funcionan. Ese es muy bonito, está en la zona de Trinidad y es una especie nativa, ¿sí? Entonces ya está independizada del riego.
Tiene una espina muy pequeña que no molesta, No molesta. y es muy aromática la floración que tiene, muy bella, muy bella. Y tiene una forma muy bonita, como Sí, una copita sí, sí. redondita. Sí, es un ejemplar que ya tiene unos añitos, ¿no? Pero Bien. ese es el crecimiento que va a tener. Fíjate qué interesante, las ramas finitas que tiene arriba, Sí. eso hace muy resistente a la planta al viento y sobre todo a la poda. Para pasar un cable no hace falta deformar mucho el árbol. Bien. Si se cortan unas ramas finitas y el árbol anda muy bien. Perfecto. Aromito. El aromito, Así se ese, sí, Vachellia aroma para los que les gustan los nombres científicos. Más fácil así Sí, pedirlo en sí, el sí, el vivero. aromito. Después Bien. tenemos el espinillo negro, por ejemplo, también es una especie bastante empleada. Ese, por ejemplo, ese está en la Bien. circunvalación. Sí. Sí, es un arbolito que cuando se hace el anillo de circunvalación y se decide forestar, se dejan algunas especies nativas que crecieron de modo espontáneo. ¿sí? Sí. Entonces, esa especie es nuestra, la encontramos en varios lugares. Ese estaba. Sí, sí, se pone amarillo cuando florece, es una belleza, muy melífero también. Ay, sí, claro, los que Sí. se ponen son bonitos. Ahora están empezando a florecer Bien. todos. Después, bueno, los algarrobos ya hablamos, el chañar, por ejemplo, también es una especie que, bueno, es muy conocida. Ese, por ejemplo, es un chañar que se observa en un barrio de Córdoba que yo te contaba. Sí. Es un barrio privado donde la gente dentro del barrio hace una reglamentación interna y decide proteger la flora nativa. Bien. ¿sí? Entonces, vos ves casas que han estado diseñadas, ¿no es cierto?, que tienen un cierto gusto estético y permiten el crecimiento de los árboles nativos. ¿sí? Tenemos ese, que es un chañar. Hay otra foto que es un tala, por ejemplo, que anda por ahí. Y son todas especies nativas y bueno, la gente decidió dejar esas especies. Ese Mirá qué arbolito es un bonito tala, ese. ¿sí? Tala. Claro. Entonces vos entras a ese barrio, por ejemplo, y está toda la fauna, llega la tarde y se llena de pajaritos nativos, ¿sí? Tiene una cuestión cultural muy importante también la flora nativa. Desde hace un tiempo quizás hemos empezado a tener un poco más de conciencia con esto, porque vivimos en un desierto y queremos Sí. tener jardines ingleses, verdes, ¿no? Sí, sí, con flores, tulipanes, como si estuviésemos, no Claro. sé, en Suiza. Y la verdad que no, que hay que adaptarse un poquito incluso a la arquitectura. Y se ha empezado a poner de moda Sí. estos jardines secos, con menos riego, la verdad con mayor conciencia ambiental también. Sí, totalmente. Por suerte se está volviendo en cierto modo a lo artesanal. Y en ese sentido estamos empezando a ver las nativas con un gusto particular. Estas experiencias arrancan en Estados Unidos en los 80 y bueno, básicamente para resolver problemas estéticos y necesidades funcionales, ¿no?, que uno tiene por ahí en la casa y que por ahí no tenés agua. Entonces, qué sé yo tengo un vivero con unos socios, cuando cada vez que viene un cliente, muchas veces viene a sorprenderse con qué especie poner y a veces vienen porque simplemente puso 3, 4, 5 árboles y se le murieron todos. Claro. Entonces, alguien les mencionó las especies nativas y se pone una especie nativa y la planta nativa es muy agradecida, como te digo, responde muy bien al crecimiento y un poco tiene muchas opciones. Tenemos enredaderas, herbáceas, cubresuelo, qué sé yo, árboles, arbustos, floridos, no floridos. Entonces, desde la arquitectura, el diseño paisajístico, Sí. también se están haciendo algunos intentos acá en San Juan, aprovechando experiencias que tenemos ya de otras provincias. ¿sí? Entonces, se está incorporando, por suerte, fuertemente la especie nativa, básicamente porque es la que está adaptada al suelo sin nutrientes, a la salinidad, a la falta de agua, a la temperatura máxima y mínima. ¿sí? Es la opción más inteligente, Exactamente. ¿no? Porque por ahí tanto esfuerzo para tener un árbol que la verdad que no tiene ganas de estar acá porque no es de acá. Sí. ¿Por qué no plantar uno que de verdad es de acá sí. y que una agüita que le echemos nos lo va a agradecer con un montón de crecimiento y sombra? Aparte hay cuestiones, yo siempre lo destaco, la identidad cultural. Esa, por ejemplo, una brea, lo que está ahí en pantalla. ¿Cómo se llama? Esa es una brea. Brea. Fíjate lo que florece es. bonito. Hay una acá en la Rivadavia y ¿Y estos se Circunvalación. hacen altos? Es del tamaño de una morita mediana. Ay, mira, o ¿Sí? sea que te podés sentar abajo. Sí, sí, perfectamente. Bien. Tiene los tallos verdes. Sí. Ahí está florecida, ¿no? Pero cuando está sin flores, está toda verde medio fosforescente. Sí. Presten atención, hay una en la Rivadavia y Circunvalación. Sí. Ha quedado justo una sobreviviendo ahí y es una belleza, es una locura. Entonces, ¿En el medio del bulevar? en el bulevar. Sí, ya sé exactamente. dónde. Sí, lo veo todos los días. ese Claro. árbol, claro. Y ahora tiene que estar floreciendo en esta época. Está Bueno, precioso. estas especies tienen esto, además de la belleza, hay cuestiones culturales. O sea, vos pensás en Japón desde
desde la botánica, y uno se imagina el ginkgo biloba, por ejemplo, sí, qué sé yo. Como que cada región, viste, no sé, Madagascar con el baobab. Sí. Bueno, las nuestras tienen estas cuestiones. El tema es que siempre los inmigrantes han traído sus plantas. Claro. Entonces un poco, durante mucho tiempo, se imitaban los paisajes europeos. Bueno, las plantas que por ahí tienen problemas van siendo reemplazadas, por suerte, por las nativas que están prendiendo fuerte. Ya saben, entonces, buscar información, asesorarse con un experto, y en este caso les trajimos toda la información de forma gratuita, así que la nota la pueden volver a consultar en nuestro canal de YouTube o también luego en formato reel mucho más cortita. Martín, muchísimas gracias por tu visita y por toda la información que nos has brindado. Un gusto, para mí siempre es lindo hablar de árboles, sobre todo los nativos. Les dejo un pequeño, nuestro vivero se llama Tres Cardones. Sí, ¿dónde? Lo encuentran en Instagram, eso. Ahí nos contactan, llevamos a domicilio, estamos haciendo diseño paisajístico. Bien. Bueno, tenemos una oferta muy amplia, como te digo, para hacer arreglos herbáceos, cactus, bueno, todo hecho de semilla, y estamos en Santa Lucía, así que por suerte el que por ahí necesita una planta nativa ya tiene un lugarcito acá en San Juan. Y el asesoramiento, ¿no? Sí. Sobre Tres Cardones, entonces. Tres Cardones, en Instagram se escribe Tres Cardones y aparece el loguito, una manita así. Ahí van a tener entonces toda la información, el asesoramiento y las plantas nativas que estás necesitando para tu jardín. Martín, muchísimas gracias. Un gusto, por tu visita. Un gusto Muchas siempre gracias. Tenerte con tanta información, que la necesitamos, porque viste que después plantás es el problema para un futuro, digamos, si plantás algo que no va acá. Te lo digo yo, que todos los días dejo mi árbol abajo de un sauce, que no sé si se le va a caer una rama, me llena de resina el auto, la verdad una porquería. Un sauce no, es una mala opción en San Juan. No, acá en San Juan. El sauce anda bien cuando tiene siempre agua. Todo lo contrario. Si le falta un año que le falte, se empieza a debilitar, le entran los hongos, virus, y ahí las ramas se empiezan a romper. Porque es hermoso, pero es un problema. No. Es un problema. Tiene que estar al lado de una sequía. Claro. El ambiente del sauce es. Nada que ver, nada que ver. No sé quién decide plantar ese sauce ahí. Nos vamos al minuto útil del día. Ale, ¿qué nos vas a contar hoy? Porque la Fiesta del Sol se acerca, cada vez falta menos, y del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte confirmó cómo serán las ventas de entradas. Todavía no están los valores, pero sí quedó confirmado que habrá una entrada para el velódromo, una entrada para los escenarios. Esto sería en el Estadio San Juan del Bicentenario, y otra entrada para la feria gastronómica y de los privados, y también los 3 escenarios que está en el parque temático. Los tickets se van a ofrecer en planes de financiamiento con tarjeta de crédito. Desde el Ministerio remarcaron que es una decisión que busca ordenar el ingreso y garantizar que el público disfrute todos los espacios. En paralelo, ya se vendieron más de 70 stands en la feria comercial, lo que refleja el interés del sector privado para financiar la grilla artística. Además, se anunció una mejora de conectividad dentro del predio para facilitar los pagos electrónicos. La Fiesta Nacional 2025 apunta a consolidar el proyecto nacional, la proyección nacional, y tendrá su fórum de negocios el próximo 19 de noviembre en Buenos Aires. Y leo algunos mensajitos de la consigna, en que algunos se van a saludar y no sé. Hola, dice, buenas, para publicitar gratis mi emprendimiento. Bueno, te cuento, una empresa familiar de servicio de limpieza y mantenimiento, TND se llama. Trabajamos por lo general en el campeonato de hockey sobre patines, mira. Ah, mirá. Patinaje artístico fue esto en el velódromo. Nos mandan una fotito, ahí mira, ahí está la familia. Muy bien. Muy bien. Estuve limpiando. TND se llama. Perfecto. Para empresas me imagino que también trabajarán. Sí, tengo otro emprendimiento. Hola, buenas tardes, qué lindo programa, me encanta, lo veo todos los días. Les cuento de mi emprendimiento, hago fotografía de todo tipo. ¡Ay, mirá! Filmaciones y hasta películas. ¡Ay! También soy piloto de un Fiat Uno. Sí. Perdón, quise decir de un dron. Sí. El emprendimiento se llama Gabigol Company. Y pueden seguirme en Instagram como Gabigol OK. Ahí lo tenés a Gaby. Mira. Bueno, Gaby es sonidí, es todo Gaby. El corazón de Yo Te Invito desde hace más de 6 años. Maneja un dron. Vamos con alguno más. Dice, hola, buenas tardes. Mi servicio es único en San Juan. ¿Cuál?
Mira, no sabía que existía esto. Colocación de aritos y peladitas de bebés. Ay, sí, porque a veces lo hacen en el sanatorio, pero otras veces te quieres ir, ya, ¿viste? Y te vas sin el bebé peladito. Porque Colocación si no lo pelas, de aritos. le sale raro el Mi pelo. primer corte de pelo. Tu bebé, Sí. el de Brenda, merece un momento especial y seguro. Qué Pedí lindo. turno. Si no lo pelas, después se le van cayendo como de a champas, le sale raro. Yo peleé a todos menos a uno raro, muy raro. Escuche, Brenda. 12 y 4. 4, 56, 43, 81. Mira, Ahí me está. gustó. Manos de mamá y enfermera. Ay, qué lindo. ¿Le gustó? Sí. ¿Quiere que lea uno más? Dale. A ver, dice acá. Espera. Justy. Justy, pero no sé qué dice más arriba, a ver. Bueno, ponelo. Ahí está. Buenas tardes, dice. Quiero comentarles de mi emprendimiento de decoración para eventos. Ah, Tenemos una promoción del 10% de ando descuento. necesitando, cumple mi hijo ahora. Mirá todo lo que a hace. ver, a ver. Deco creativa con paneles y globos. Piñata personalizada. Sí. Letras 3D. Oh. Centros de mesa. Souvenirs. Mesa de dulce, invitaciones digitales. Me ¿saben? encanta. Ahora nos mandaron un video. Tu evento soñado. Para tu cumpleaños, Alejandro, temático El de 40. Fernet con coca. ¿El de 40? No, Lo el hacemos mío va a ser temática fiesta brasilera. Ah, Carnaval me encanta. brasilero. Bueno. No, pero tiene que ir vestido como una... Así. No, tiene que ir como alguien de comparsa de Brasil. ¿Se anima? Solo así, que era. Sí, como sí, con ese las carnaval de plumas. Brasil. Claro, plumas, ¿cómo se Pero llama? solo tu amiga Karina Palacios va a ir. No, todos tienen Y que ir la- así. Brenda, si va a mi cumpleaños, tiene que ir así. Usted tiene que ir así. Con Gaby vamos a ir en zunga y con plumas. Me voy de vacaciones en esa época del año. Me parece. Qué mal. ¿Qué dice ahí? A ver. Hola, buenas tardes. Dice, soy Ximena. Mi emprendimiento es de lencería. ¡Ay, qué lindo! Ropa interior. Venta por menor y mayor. Calidad Sí. y precio inigualable. Sí. Trabajo con proveedores directos desde la fábrica. Sí. Lo que me permite tener precios bajos. Ay. Para todos los que estén interesados en emprender en este rubro, súper rentable. Sí. La compra mínima por mayor es 80.000 pesos y hago envío a toda la provincia. A ver, Muy bien. a ver qué tenemos. Corpiño, colalé especial. De todo. No sé bueno, qué yo más un día dicen. llegué al canal Ale y tenía una bolsita muy linda preparada y era un regalito de Senia. Así que, si no me equivoco, estoy estrenando. Re lindos productos. ¿Recién está entrenando? No, estrenando. Y sí, hace poquito me lo regalaron. De verdad que tiene cosas muy, pero muy lindas. Ale, nos vamos a Bueno. un corte. En el próximo bloque vamos a estar hablando de un evento que se hace el fin de semana y que es muy interesante. Un evento cultural. Como gusta. para nosotros, viste que somos gente culta, de poesía, lectura. ¿Nosotros? Nosotros sí. No, usted puede ser. En el próximo bloque. Corte y ya volvemos. No sé qué